nuestro video anterior estuvimos hablando de una de las batallas de los últimos tiempos, llamada la guerra de Gog y Magog, precisamente para diferenciarla de la que hemos hablado, que es más conocida como la guerra del Armagedón. En esa guerra de Armagedón estuvimos diciendo que finaliza con el segundo advenimiento de Cristo aquí en la tierra. Pero entonces, ¿qué pasará cuando Cristo ponga sus pies aquí en el Monte de los Olivos y cuando todos los habitantes del mundo le vean? Eso lo veremos a través del desarrollo de este video en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Bienvenidos. Zacarías capítulo 14, versos 2 al 4 dice así: Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y dice el verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí estamos hablando lo que habíamos tratado anteriormente, la famosa guerra del Armagedón, donde van a intervenir todas las naciones de la tierra y donde, según Apocalipsis capítulo 19, el Señor va a pelear contra aquellas naciones, y de ese resultado va a haber una gran mortandad y una gran victoria para Cristo. En ese momento dice aquí el texto que Él va a afirmar sus pies sobre el monte de los olivos, que es un monte que queda al oriente de Jerusalén, y allí va a establecerse aquí en la tierra. Ahí termina la gran tribulación. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cristo cuando termine la gran tribulación? Cuando termine la guerra del Armagedón y establezca su presencia aquí en la tierra. Tendríamos que hablar de antes de empezar esa era milenaria, porque Cristo viene a establecer su reino y cumplir ese gran pacto con Israel, en el cual Él va a ser el rey de ese pueblo, como ellos tanto lo piden. Antes de eso va a ser un filtro para saber qué personas van a entrar a esa nueva era o a ese nuevo reino que es el milenio. Y ese filtro se hace a través de dos grandes juicios. El primer juicio que hará el Señor antes del milenio es el juicio a Israel. Y ese lo vemos descrito en el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 33 en adelante, que dice: Vivo yo, dice el Jehová el Señor, que con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Habla de la gran tribulación, de que el Señor les va a dar la oportunidad de ser salvos, pero será por medio de la ira. Verso 34. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estabais esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Es decir, cuando Cristo venga acá, se va a cumplir uno de los grandes pactos del Antiguo Testamento. Es que al final todos los judíos dispersos en toda la tierra van a llegar allí a la tierra de Israel. Verso 35. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Es decir, que va a haber un juicio. ¿Para quién? Para Israel. Verso 37. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que de este juicio que Dios va a hacer a Israel, o el Señor va a hacer a Israel, una parte lo va a aprobar y otra parte lo van a desaprobar. Una parte podrá entrar al reino milenial y otra parte se quedará por fuera.
Y esa situación es la que precisamente el Señor enseñó o tipificó en el sermón del Monte de los Olivos, ubicado en San Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Ese juicio a Israel es el que vemos precisamente en la parábola de las 10 vírgenes, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, cuando Cristo viene aquí a la tierra, viene como esposo. ¿Y con quién viene? De una manera implícita, pues con la iglesia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Cuando habla de las vírgenes, habla de las damas de honor o las damas de compañía de ese matrimonio que se va a celebrar durante toda la era milenial. Aquí en la parábola nos habla de 5 insensatas y 5 prudentes, que 5 van a estar listas para cuando regrese el Señor y 5 se van a quedar completamente por fuera. ¿Qué es lo que significa eso? Vamos para el verso 10, Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí se tipifica la misma situación que leímos en Ezequiel 20:33 en adelante, que de ese juicio una parte va a entrar al milenio y otra parte se va a quedar por fuera, y por supuesto van a ser completamente condenados. ¿Quiénes van a ser ellos? Pues primeramente los judíos, que se dejaron sobornar por el anticristo, que lo dice el profeta Daniel, y aquellos que realmente no quieran someterse a Cristo y pasar el proceso del evangelio y del nuevo nacimiento, porque Cristo ya había dicho que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios, sin importar si se es judío o si es gentil. El segundo juicio que se hará también antes de entrar el milenio será a las naciones gentiles, que está tipificado precisamente en San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí es donde realmente Cristo se va a hacer rey, que es uno de los pactos del Antiguo Testamento. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el resto del pasaje que nos dice que los de la derecha van a entrar a ese reino milenial y los de la izquierda realmente van a ser rechazados. ¿Cuál va a ser la base de este juicio? La base de ese juicio va a ser el comportamiento que las naciones gentiles tuvieron en cuanto a Israel. Es decir, las naciones que apoyaron a Israel van a poder entrar a ese reino milenial, van a poder seguir viviendo. Las naciones que se fueron en contra de Israel son las que van a desaprobar este juicio y las que no van a poder entrar a ese reino. Este mismo juicio también se habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, el capítulo 3, que tiene como título Juicio de Jehová sobre las naciones. Y dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo que hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, dice el verso 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí hay otro factor de juicio. No solamente los va a juzgar a las naciones gentiles en cuanto a cómo se comportaron con Israel, sino que también les va a juzgar la manera en que repartieron la tierra. Recordemos que, como ya hablamos en videos anteriores, Jerusalén va a ser dividida en dos, y ese asunto va a ser juzgado acá. Y dice el verso 3: y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Estos son los dos juicios que el Señor va a hacer cuando venga aquí a la tierra antes de empezar esa era milenaria. Entonces, ¿cómo va a ser el reino milenial? ¿Qué características va a tener? ¿Y qué personas exactamente van a vivir en él?
y en qué condiciones. Eso lo vamos a ver precisamente en el próximo video cuando hablemos de el reino milenial. Por tanto, les recuerdo y les agradezco su sintonía aquí en este canal, el apoyo que hemos tenido, sus comentarios. E invitamos a todos aquellos que no se han suscrito al canal que lo hagan, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que se enteren de cada uno de nuestros contenidos. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús.